Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar unos momenticos mientras se conectan algunos de los estudiantes al taller para que demos inicio a la sesión del día de hoy. Hola chicos, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo van? Bien, profe, estudiando mucho. Me imagino. Están terminando ya semestre, ¿cierto? Pues Sí, periodo. pero no, profe, apenas vamos en la mitad, pues yo voy en la mitad, no, Ah, yo creo que hay compañeros que ya van más adelante, yo creo que María Camila va adelante, más ya pensé adelante. que estaban como ya terminando periodo. No, profe, yo todavía me falta un poquito. Bueno, por lo menos no se junta. Ah, sí. Bueno, esperemos un momentico, siquiera 2 minuticos para que empecemos. No sé si de pronto tengas alguna duda o algo que quieras ir resolviendo mientras tanto. O Y, profe, ¿hasta cuándo va el TAC? hasta la próxima semana. Ah, Tenemos listo. Profe, programación una hasta la próxima pregunta. semana. ¿Cierto que todo el material queda en Drive? Sí, todo lo que, digamos, todo lo Y que los son los videos, documentos quedan en el Drive, ¿cierto? sí. Y los videos quedan en el canal, ¿cierto? Recuerden que los videos sí quedan pues por tema de tamaño, sí quedan en el canal de los tags de la IU, ¿cierto? Entonces les voy a anotar acá el canal de YouTube el link para el canal de YouTube para que lo tengan ahí disponible, ¿cierto? Entonces ahí van a encontrar todas las grabaciones de los talleres. Y en el Drive queda almacenada la información de los documentos como tal de trabajo. Ah, listo, profe. O sea que eso no se elimina. No, eso no se elimina, no. Ah, perfecto, porque Eso yo, queda ahí profe, la disponible. verdad, Uh-huh. yo, profe, me quedé como en el taller 4, porque la verdad no me está dando el tiempo No, para hacer tranquilo, no te tanta cosa. preocupes, no te preocupes. Lo importante es como por lo menos que sepan que tienen la información disponible. Por ejemplo, ayer resolvimos un ejercicio que habíamos dejado pendiente el sábado, entonces ayer lo resolvimos. Entonces, por ejemplo, ahí en el Excel tienen el documento ya resuelto y pues en el video les queda el soporte de cómo lo hicimos, como para que ustedes miren Ah, perfecto. en caso de que lo necesiten y puedan ir como avanzando. Y pues la ventaja es que sí, o sea, la información les queda ahí disponible para que la utilicen a futuro. Ay, no, tan bueno, profe. Sí, la idea es que puedan aprovechar y puedan utilizar el material que se va generando pues para las aplicaciones que ustedes van teniendo de aquí en adelante. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si de pronto María Camila tenga alguna duda específica, algo puntual que quiera que miremos.
No, profe, yo apenas me estaba como desatrasando porque a veces no puedo pues como estar en todas las clases porque me toca entrar como a otra clase, como es ahorita, solo puedo estar media horita. Ujú. Ah, bueno, dale, no hay problema. Por acá también está ingresando Ana. Ana, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Ah, eso me alegra. Bueno, entonces estamos por acá como esperando como que se conectaran más personitas, pero digamos que vamos a iniciar entonces a trabajar el día de hoy. Les estaba recordando que en el canal de YouTube quedan grabados los videos de las sesiones que vamos teniendo y en la carpeta del Drive de Excel quedan los documentos de trabajo que vamos generando. ¿Listo? Para que tengan, digamos, para que puedan consultar la información que tenemos disponible hasta el momento. Bueno, entonces recuerden que el tema que vamos a trabajar el día de hoy es matriz de requisitos legales, ¿cierto? Entonces hoy vamos a trabajar en el tema de matriz de requisitos legales y pues digamos que es un tema que, aunque parece como un tema muy básico, ¿cierto? Pues uno dice, ay, no, pues buscar normas y copiar normas, pero digamos que en la práctica, realmente lo que se espera de la persona que administra el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en una empresa, pues es que efectivamente pues logre tener claramente identificados los requisitos y no solamente identificados los requisitos, sino evaluado el nivel de cumplimiento de esos requisitos, ¿cierto? Entonces digamos que aunque parece pues algo como muy básico, realmente es algo que va a implicar bien hecho una buena gestión, ¿sí? Entonces, en la carpeta de Excel tienen compartida, ¿cierto? La plantilla, una plantilla pues, que yo manejo para el tema de identificación de requisitos legales, que ya la vamos entonces a abrir y a modo de introducción quiero compartirles un pequeño videíto para, digamos, reforzar un poco el tema de dónde encontrar la información asociada con la matriz de requisitos legales, que es algo que me parece como importante de manejar. Entonces vamos a ver este pequeño videíto. La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está regulada por el artículo 2246 del decreto 1072 de 2015. El primer aspecto a incluir es la identificación de la normatividad vigente. ¿Dónde encontramos las leyes? Debemos buscar fuentes confiables. La mejor fuente es el Diario Oficial, administrado por la Imprenta Nacional. Dos fuentes importantes son las páginas del Ministerio de Trabajo y la del Fondo de Riesgos Laborales. También se puede encontrar información normativa actualizada en la página del Ministerio de Salud, la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá. No olvide la resolución 1111 de 2017. En el anexo técnico encuentra varias normas vigentes que debe incluir en su matriz legal. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de requisitos legales, uno de los grandes, digamos, inconvenientes es la consulta de la información de las normas, ¿cierto? Entonces, siempre cuando se haga la consulta de una norma, las normas en Colombia se consideran, digamos, vigentes a partir de su publicación en el diario oficial, ¿cierto? Entonces, digamos que normalmente toda norma debe tener como referencia esa publicación en el diario oficial. Y quiero que miren, digamos, antes de ir pues como a trabajar en el Excel en sí, vamos, digamos, a ver la diferencia entre que usted tenga guardado un PDF con la norma, ¿cierto? A que usted tenga el link de publicación de la norma para poder garantizar lo que se llaman las notas de vigencia a esa norma. ¿A qué hago relación con eso? Entonces, miren, cuando yo les hablo del decreto 1072 del 2015, ¿listo? Entonces, usted podría tener guardado en su computador
una versión de ese decreto 1072 del 2015, ¿cierto? Y resulta que al tener guardada esa norma del decreto 1072 del 2015, usted tiene el PDF, ¿cierto? Con las 600 y punta de páginas que tiene el decreto, pero resulta que si usted guardó ese decreto en el 2016, ¿cierto? Por allá muy recién cuando salió el decreto, y usted va a consultar el decreto hoy, ese decreto tiene unas notas de vigencia que no le van a aparecer pues en el PDF que usted tenga. ¿Por qué? Porque ese PDF es la foto en el momento en el cual usted hizo la consulta, ¿sí? Entonces, en temas de legislación, sobre todo en normas que se actualizan, como son, por ejemplo, los decretos, es muy importante tener en cuenta dónde consulto la última versión de la norma. Porque si yo consulto la última versión de la norma y lo que estoy consultando es, ¿cierto?, una norma que tengo guardada en mi PC, perdón, que tengo guardada en mi computador, ¿cierto? Entonces miren lo que puede pasar, ¿cierto? Entonces yo tengo, vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Para que miren la diferencia. Y yo por acá, ¿cierto? Tengo guardado en mi computador una versión, ¿cierto?, en PDF del decreto 1072 de 2015. ¿Listo? Entonces, esto es estático, esto es una foto, ¿listo? Esto simplemente me está mostrando la normatividad al momento en el cual yo hice la descarga, ¿listo?, del documento, pero digamos que puede llegar a pasar, que dependiendo de la fecha en la cual yo haya, ¿cierto?, guardado este documento en PDF, pues muy probablemente esté desactualizado. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que en vez de tener guardados PDFs con las normas, tengamos las fuentes de consulta oficial de ese tipo de documentos. ¿Listo? ¿Y a qué nos referimos con fuentes de consulta oficial de los documentos? Entonces, a tener, digamos, de manera directa la consulta, ¿cierto? Entonces, si yo vengo y miro decreto 1072 de 2015, ¿listo? Entonces, miren que una, ¿cierto?, de las opciones que me va a salir es un PDF en la página del Ministerio del Trabajo. Esa, para mí, puede ser una fuente confiable de consulta. ¿Por qué? Porque me está dando idea de que como la tengo publicada en la página del Ministerio del Trabajo, muy probablemente sea una versión actualizada. Pero si yo vengo y miro, por ejemplo, acá, ¿cierto?, otras páginas, aunque, por ejemplo, la página de ARL Sura puede ser una página reconocida, no estoy tan segura que la última versión que me vaya a mostrar ahí sea la versión, digamos, más reciente de esa norma, ¿cierto? Entonces, ojo con esas fuentes de consulta con relación al decreto, ¿cierto? Con relación a los decretos. ¿Qué, digamos, fuentes me gusta utilizar, ¿cierto? Entonces, digamos, la página de la Alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Es una página que en temas de legislación tiene muy bien, ¿cierto? Muy bien actualizado todo el tema de documentación. Y miren la diferencia de yo venir a consultar una norma, ¿cierto?, directamente en la página, a tener un PDF, ¿cierto?, guardado con la norma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que acá no tengo en ninguna parte las notas de vigencia de ese decreto. En cambio, cuando yo vengo y consulto el link, ¿cierto?, donde está publicada la norma, ¿listo? Entonces, él me da la información, ¿cierto?, de ese decreto, cuándo fue expedido, ¿listo?, en qué medio de publicación del diario, en qué versión del diario oficial quedó publicado, ¿listo? Y cuando tengo notas de vigencia a esta norma me muestra, ¿cierto?, la información de ¿cierto?, de las actualizaciones que ha tenido ese decreto. ¿Listo? Entonces miren que este compilatorio del 1072 me está mostrando que, si bien es cierto, el decreto de 72 se expidió en el 2015, ¿listo? Mire que ese decreto ha tenido adendas, ¿cierto? Entonces, ha sido adicionado, ¿listo?, en varios de sus capítulos, ¿sí? Entonces, miren toda la información que puede haber adicional
con relación a una norma y que yo esto no me doy cuenta de estas notas de lo que se llaman notas de vigencia, ¿cierto? De la norma, si la tengo estática en un PDF. Y entonces digamos que la invitación es a que cuando hagan la consulta de ese tipo de normas, ¿cierto? Utilicen ese tipo de fuentes de información que les va a permitir tener mucho más actualizada la vigencia de una norma en específico, ¿sí? ¿Es claro ese, pues, como esa aclaración? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a, como les decía, para los compañeros que se han conectado, en la carpeta del Drive, ¿cierto? Tienen la matriz con la que vamos a trabajar, que es una matriz, digamos, básica para el tema de requisitos legales. Y adicionalmente también les dejo ahí compartido el link del canal de YouTube donde pueden encontrar la información relacionada con cada una de las sesiones que hemos ido trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, la matriz de requisitos legales, esta matriz, ¿cierto? Tiene digamos, como una estructura un poco, pues bastante, de lo más simple, digamos, que se puede tener, ¿sí? ¿A qué me refiero en simple? Porque, digamos, van a ver que esto les va a empezar a crecer en la medida que van trabajando en sus empresas, ¿cierto? Entonces puede llegar a tener una cantidad de filas bastante significativas, porque la idea es que la matriz la construyan a nivel de norma, pero desagregada a nivel de artículos, ¿cierto? Es decir, que yo logre llegar hasta el nivel de detalle de tener todos los artículos que me aplican con relación a una norma, no simplemente colocar la norma, sino que la idea es poder tener el nivel de detalle a nivel de artículos. Enseguida les voy a mostrar una un poquito avanzada para que miren a qué nos referimos. Esta matriz tiene, digamos, dos campos, al inicio tiene dos campos que me permiten a mí, cuando, por ejemplo, uno es estudiante, ¿cierto? Tener toda la información de la normatividad que se va generando, ¿cierto? Entonces, un buen ejercicio que uno puede ir haciendo como profesional en seguridad y salud en el trabajo es ir construyendo una propia matriz de requisitos legales, donde uno aplique toda la información que hay expedida en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, simplemente este filtro de clasificación de la norma general o específica, lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, las normas de tipo general son esas normas que le aplican a cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Es decir, toda empresa tiene que dar cumplimiento a los estándares mínimos, ¿cierto? Entonces, digamos, la resolución 0312 del 2019 es una norma que le va a aplicar a todo tipo de empresa. Entonces, cuando yo vaya a registrar esa norma, para mí será una norma de tipo general, ¿sí? Pero si yo soy, por ejemplo, una empresa del sector servicios o del sector comercio, ¿listo? Puede que una norma como la resolución para trabajos en alturas no me aplique, porque eso es una norma, ¿cierto?, que solamente le va a aplicar a las empresas que realicen tareas en alturas. Entonces, digamos que esta clasificación me va a permitir a mí luego, ¿cierto?, cuando esté haciendo el ejercicio de aplicación, filtrar si esa norma es general o específica. Acá, cuando hablamos de la norma, entonces estamos hablando del nombre de la norma, ¿cierto? Entonces, decreto 1072 de 2015, resolución 0312, ¿sí? Entonces, puedo acá colocar en la norma, va a ser el nombre de la norma. El año de emisión, digamos, es un buen filtro, ¿cierto?, para uno utilizar para ir llenando la vigencia de las normas, ¿listo? Y esa vigencia de las normas me permite, sobre todo, ¿cierto?, controlar que yo haya actualizado la última norma que se haya expedido en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí, como para que se hagan un sondeo,
¿cuál creen que es la última norma que salió expedida en temas de seguridad y salud en el trabajo? Que tengan reciente, que a ustedes se les venga a la cabeza. Una última norma que ustedes conozcan que se haya expedido en materia de seguridad y salud en el trabajo, que uno debería haber tenido acá actualizada. Profe, pues que se me venga a la mente la de espacios confinados. Por ejemplo, la de espacios confinados, esa sería una norma, pero esa se expidió ya el año pasado, ¿cierto? Una más fresquita, ¿quién se le ocurre? Que nos aplique en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo de COVID, no. Entonces, en materia de COVID, ¿cierto? Por ejemplo, la última actualización que creo que generó bastante boom, de pronto para los que han estado, digamos, trabajando, ¿cierto? Entonces, la última resolución, ¿cierto? Relacionada con los protocolos de bioseguridad, que fue la resolución 223 del 2021, ¿cierto? Entonces, esa norma fue emitida en el 2021. Entonces, de entrada, yo normalmente cuando hago auditorías de matrices de requisitos legales, un buen filtro que uno utiliza es venir a filtrar por esa columna del año de emisión. Y cuando yo en ese año de emisión veo, por ejemplo, que la última norma que tienen registrada es por allá del 2020, ¿cierto? Entonces yo de entrada ya sé que esa matriz de requisitos legales está desactualizada. ¿Por qué? Porque en mi mente ya tengo claro que hay una norma nueva en materia de seguridad y salud en el trabajo, que me tocaría ir a verificar si le aplica a esa empresa. Por ejemplo, la norma de protocolos de bioseguridad es una norma que le aplica a toda empresa, porque resulta que la exposición a ese riesgo biológico no depende de la actividad económica que hace la empresa, sino que depende de una condición ambiental que tenemos hoy en día, y es la exposición a ese virus por contacto, ¿cierto? Directo o por contacto cercano que llamamos. Entonces, miren que ese filtro año de emisión es muy útil para uno ir a buscar cuál es la última norma que tienen ahí registrada. En el expedido por, ¿cierto? En ese expedido por es si la expidió el ministerio, si la expidió un ministerio, si la expidió el Congreso de la República, si la expidió una alcaldía o una gobernación, ¿listo? Entonces, eso me va a mí permitir también agrupar por tipos de normas o por niveles de normas, ¿sí? Recuerden que voy a hacerles como por acá el pastelito, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente y eso no se les puede olvidar. En la estructura normativa en Colombia, las leyes, ¿cierto? Las expide el Congreso de la República o el presidente, ¿cierto? Los decretos los expiden, ¿cierto? Los ministerios. ¿Listo? Y las resoluciones, ¿cierto? También son expedidas a nivel de ministerios. Y digamos que siempre cuando usted revise una estructura jerárquica de normas, usted deberá poder identificar, ¿cierto? Que normalmente tiene una ley macro, ¿cierto? Cuando es un decreto se pega de una ley, cuando es una resolución se pega de un decreto, ¿listo? Entonces siguen como una estructura jerárquica, ¿listo? Y nunca pueden ser contradictorias. Es decir, el ejemplo más claro, ¿cierto? Es que, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, usted tiene marco en la ley novena, y eso que la ley novena es por allá de 1979. Resulta que usted tiene un decreto marco que es el 1072 del 2015, ¿listo? Y usted tiene una resolución 0312 de 2019. Y esos tres documentos se relacionan con un tema que es sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, digamos que es importante que ustedes tengan en cuenta que nunca una resolución va a poder ir en contra a lo que expida un decreto, y un decreto nunca podrá ser contrario a lo que diga una ley. ¿Listo? Entonces, en estructuras normativas es importante que tengan en cuenta que siempre deben tener como una mamá, ¿cierto? Como una norma superior, a no ser de que sea una ley que son las que expiden el Congreso de la República o el presidente, y de ahí, digamos, uno no se puede salir, ¿cierto?
Y pues obviamente en el top está la Constitución Política de Colombia. Digamos, ninguna norma en el país pudiera ir en contra de lo que establezca la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando uno está haciendo esa revisión, es muy importante tener identificado. Y eso, digamos que eso son normas a nivel nacional, ¿cierto? Pero digamos que usted también puede tener normas locales, ¿cierto? Y esas normas locales, digamos que son expedidas normalmente en decretos y en resoluciones. Entonces, ojo que no solamente el nombre le va a decir a uno, ¿cierto? Si eso lo expide, pero yo puedo tener un decreto, ¿cierto? Expedido, por ejemplo, como el decreto del toque de queda que tenemos hoy en Antioquia, ¿cierto? Eso es un decreto, pero lo expide una gobernación. Entonces, por eso es tan importante que yo acá en la matriz complemente la información de quién expidió ese tipo de normas, porque me va a permitir identificar sectorialmente dónde me aplica esa norma, ¿sí? Porque digamos que si yo hoy tengo que incluir una norma sectorial en mi matriz de requisitos, pues eso va a ser una norma específica porque no va a aplicar en todo el país, ¿listo? Entonces, es importante tener ahí la información, ¿sí? En la disposición que regula, siempre cuando hablamos de la disposición que regula es que ustedes miren que cuando uno tiene una norma, ¿listo? Si usted viene y lee el decreto 1072 del 2015, ¿listo? Va a darle acá un pantallazo para no tener que dejar de compartir, pantalla. Y cuando ustedes leen una norma, ¿cierto? Entonces miren que yo acá tengo, ¿cierto? Que este sería, ¿qué? Que este sería el decreto 1072 del 2015, ¿listo? ¿Expedido por quién? ¿Listo? Este decreto, ¿listo? Lo expide la Presidencia de la República, ¿listo? Y miren que todas las normas tienen como un nombre, ¿cierto? Entonces, además de que dice el nombre del decreto, dice un por, entonces por el cual, por medio del cual, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá en la matriz de requisitos legales, donde dice disposición que regula. Entonces, en disposición que regula es copiar por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, ¿cierto? Eso le sirve a uno mucho porque muchas veces uno no se acuerda del nombre exacto de la norma, ¿cierto? Entonces uno decir, ay, hijo de madre, la resolución, ¿cuál es la resolución de alturas? Entonces muy probablemente uno por el nombre de la norma, ¿cierto? Que el nombre de la norma lo van a tener acá, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Usted puede tener acá en el nombre de la norma, ¿cierto? Decreto 1072 de 2015, ¿cierto? Y digamos que si usted tiene escrito decreto 1072 del 2015, la disposición que regula es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. Es más fácil que usted se acuerde que hay una norma que habla, ¿cierto?, de un decreto único reglamentario o que habla de trabajo, que se acuerde específicamente del número de la norma, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a aplicar la función buscar aquí en el Excel, es decir, cuando usted activa el filtro y le da la opción buscar, usted simplemente con que escriba la palabra trabajo, por ejemplo, él le va a devolver todas las filas que contengan esa información. Entonces, se le va a facilitar muchísimo la búsqueda de las normas cuando uno tiene la disposición que regula la norma, ¿sí? ¿Vamos ahí? ¿O alguien tiene dudas hasta ahí? Profe, está bien. Perfecto, entonces acá iríamos en el 2015. Viviana, cuéntame. Buenas noches. Profe, buenas noches. Yo tenía una pregunta. ¿Las normas, decretos, leyes, todo sobre el COI también va en la matriz legal o solo la última o tenemos de tener una matriz legal para COI? Miren, hoy digamos que en la matriz de requisitos legales, ¿cierto? Recuerden que esta matriz de requisitos legales en este momento es obligatoria para los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Es decir, yo acá, por sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,
debo tener solamente, ¿cierto?, los requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué hago relación, cierto? A que en el tema de COVID, por ejemplo, ¿listo?, van a encontrar que el protocolo de bioseguridad, ¿cierto? El protocolo de bioseguridad que está expedido, ¿cierto? Que fue actualizado según la resolución 223 del 2021, ¿cierto? Esa resolución tiene que aparecer aquí, porque el protocolo de bioseguridad, digamos, es específico, aplica seguridad y salud en el trabajo, porque es el que me habilita para yo como empresa poder desarrollar labores en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, digamos que ahí la asociación es clarísima, ¿cierto? Yo ahí no tengo ningún problema. Pero resulta que hay otras normas relacionadas que han salido en materia de COVID y que no parecieran tan directas con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y les voy a colocar el ejemplo de la circular que expidió el ministerio, ¿cierto? Una de las circulares expedidas por el ministerio, que fue la circular 033 del 2020. Esa circular la expidió el Ministerio del Trabajo. Y en esa circular del Ministerio del Trabajo, que es una norma, ¿cierto?, porque es ministerial y tiene jurisprudencia, aunque está por allá debajo, ¿cierto?, no es ni resolución ni decreto, pero es una circular y las circulares también hacen parte del marco regulatorio en Colombia. Esa circular, voy a darle acá para que ustedes miren, esa circular habla, les voy a dar acá para que la vean. Entonces, miren, resulta que esa circular, ¿cierto?, la 033 del 2020, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando usted viene y mira el asunto, dice, medidas de protección al empleo en la fase de mitigación del nuevo coronavirus COVID-19. Usted me dice, ay, profe, pero ¿yo para qué voy a tener en cuenta una circular que expidió el Ministerio del Trabajo con relación a una medida de protección al empleo? Y resulta que cuando usted viene y lee por acá, ¿cierto?, entonces le está diciendo, más allá, pues así como para que me la entiendan rápido, que resulta que en el marco de la emergencia sanitaria usted no puede echar a un trabajador porque lo tiene que aislar de manera preventiva para garantizar que no sea un riesgo de contagio. Y lo que le está diciendo esta norma es que usted puede utilizar unas herramientas dentro de la empresa para que se proteja el empleo, es decir, para que ese trabajador se quede los 10, 12, 14 días de aislamiento en la casa, usted le siga pagando, ese trabajador no pierda el empleo, pero la empresa tampoco pierda plata, ¿cierto? Entonces, ¿será que eso tiene o no tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo? Pues entonces resulta que eso tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, porque resulta que el chicharrón de esos aislados por medida preventiva, por posible contagio de COVID-19, pues resulta que son responsabilidad suya, porque estamos hablando de la condición de salud del trabajador de una empresa. Listo, entonces miren que aunque es una norma expedida por el Ministerio del Trabajo relacionada con una medida de protección al empleo, me aplica para seguridad y salud en el trabajo. Entonces la debería tener incluida en mi matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué, por ejemplo, no me aplicaría a mí en materia, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo? Pues que ustedes me preguntan, entonces yo le digo, ¿qué no me aplicaría, por ejemplo? El tema de los toques de queda, ¿listo? Eso a seguridad y salud en el trabajo no le afecta, es decir, no me está dando ninguna reglamentación o ninguna regulación específica en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Me pone unas restricciones de movilidad, de poder trabajar, de poder, ¿cierto?, desarrollar funciones, pero como tal no me da ninguna herramienta, ni me pide ningún requisito específico que yo deba implementar en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Viviana, cuéntame. Profe, qué pena. Dentro del Paxo, como tal, debo de incluir los toques de queda y todo esto por ser, digamos, X empresa o X sector. Digamos, si estoy actualizando el protocolo, el Paxo. Sí. Cojo todas las normas, leyes, resoluciones, decretos que salgan. Debo de coger la última si me aplica a digamos, al sector en el que estoy trabajando.
porque hay muchos, hay para el ICF, el ICBF, educación, pues para todos ha salido, pero entonces, digamos, el último toque de queda en Antioquia, ¿lo debo incluir dentro del Paxo o no? Ese no, porque no te está definiendo ninguna medida específica que debas implementar. Digamos, eso te está dando son restricciones de circulación y de movilidad, ¿cierto? Pero como tal no te afecta o no te da ninguna condición, digamos, habilitante o que tengas que implementar específicamente diferente a lo que ya tienes ahí. Diferente a lo que ocurrió con la actualización de la resolución del protocolo de bioseguridad. Es decir, Sí, señor. que con la resolución, con esta 223 que salió este año, que actualizó la 666, con esa sí automáticamente me generan una actualización de mi plan. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Viviana. ¿Alguien más de pronto tiene duditas? Bueno, entonces vamos a seguir acá con el contenido de la norma, ¿sí? Bueno, entonces, este decreto me gusta colocarlo de ejemplo, ¿cierto? Porque resulta que si yo dejo, ¿cierto? La matriz de requisitos legales a nivel de decreto, ¿cierto? Es decir, a nivel de norma, significaría que yo estoy afirmando o yo estoy indicando que mi empresa tiene que cumplir todos los artículos que establezca el decreto 1072 del 2015. ¿Listo? Pero eso en la práctica no es cierto. Es decir, yo en la práctica no tengo que cumplir absolutamente todos, ¿cierto? Los requisitos que tengo en el decreto 1072. No, hay unos que me van a aplicar específicamente y que son los que tengo que colocar en mi matriz, ¿cierto? Los que me aplican a mí como empresa, a mí en mi sector específico. Entonces yo debo tener, ¿cierto? Identificados artículo por artículo, ¿cierto? Cada uno de los requisitos que me aplican de este decreto. ¿Sí? Ana, cuéntame. Profe, por ejemplo, en esta matriz también incluiríamos, a ver, cuando uno le solicita, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo permisos para trabajar horas extras, pues como diferentes permisos, y entonces que ellos responden como en una, creo que es una resolución, ahí también la debemos de escribir, pues porque al fin y al cabo fue para nuestra empresa. Ese tipo de, lo que pasa es que depende del tipo de norma, pues del tipo de norma, ¿cierto? Recuerda que la idea es que no carguen la matriz con requisitos que sean diferentes a aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, porque se termina uno metiendo en el cumplimiento de unos lineamientos que no me aplican, ¿cierto? Y digamos que ese tipo de resoluciones, ¿cierto? Lo que me dan es unas autorizaciones, ¿cierto? Y las matrices de requisitos legales están más identificadas, están más enfocadas, perdón, es a identificar, por eso se llama requisitos, ¿cierto? Aspectos que debo cumplir y que debo implementar en mi empresa. ¿Listo? Entonces, una resolución de autorización de horas extras, por ejemplo, del ministerio, ¿listo? Entonces, normalmente lo que genera es eso, ¿cierto? Entonces, se expide o autoriza, ¿cierto? Pues que la empresa pueda tener turnos de más de 12 horas para ciertos trabajadores dependiendo del permiso que se haya solicitado. Pero no me da una exigencia particular, ¿listo? Y esa exigencia particular normalmente no está relacionada con seguridad y salud en el trabajo. Si la tuviera relacionada específicamente con seguridad y salud en el trabajo, ahí sí. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, María Camila. Profe, ahí también entrarían los requisitos de trabajo en alturas. Sí, claro, todos los requisitos, digamos, acaban específicamente todos los requisitos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Ah, listo, ok. ¿Listo? Entonces ahí van todas las normas, ¿cierto?
Y a lo que voy es que es importante que ustedes identifiquen en esa norma. Vamos a abrir acá para que me entiendan. Voy a abrirles por acá un pastelito que les traje. ¿Listo? Y voy a dejar acá cambiar. Profe, ¿y tú, por ejemplo, nos recomiendas tener la matriz en orden ascendente? O sea, pues que sea arriba o abajo, pues, bueno, lo mejor es tenerla abajo, de último, el, la última, pues, norma, ¿cierto? Pero entonces, digamos que tengamos una de octubre del 90, luego una de enero del 91, o sea, así que vayan en ese orden de fechas o como por categorías, pues, por ejemplo, que tengamos clasificadas las de alturas, clasificadas las de confinado, las generales. Ah, bueno, entonces mira, yo lo que puedo, digamos, miren acá, ¿cierto? Miren, para que me entiendan la diferencia, ¿cierto? Entonces, miren, yo tengo acá, por ejemplo, plasmada, vamos con la ley novena, ¿cierto? De 1979, que es una de las normas marco en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a cambiarle acá el filtro que me quedó donde no era. Acá, datos, filtro. Miren lo que pasa, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir acá. Entonces, yo tengo acá algunas normas básicas, ¿cierto? Entonces, digamos, para mirar el ejemplo. Entonces, yo tengo la ley novena, ¿cierto? Entonces, miren que yo la ley novena la tengo desagregada por artículos, ¿cierto? Y yo dentro de una misma ley puedo tener un requisito que es específico o un requisito que es general, ¿listo? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Listo? Entonces, puede pasar porque resulta que, bueno, pero esta es otra ley. Vámonos con la del 79 solamente, ¿listo? Miren, resulta que es general, recuerden lo que le aplica a todo tipo de empresa, ¿cierto? Pero es específico lo que le aplica solamente, ¿cierto? A un sector específico, ¿listo? De una empresa. Entonces, miren que yo en la ley novena, por ejemplo, en el parágrafo, ¿cierto? Del artículo 84, entonces ese parágrafo dice: los trabajadores independientes están obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos a su propia salud o la de terceros de conformidad con las disposiciones de la presente ley. ¿Eso por qué es específico? Porque resulta que no en todas las empresas voy a tener que trabajadores independientes. Yo en la mayoría de las empresas lo que tengo son trabajadores que empleados, ¿cierto? Pero digamos que eso califica como un requisito de tipo ¿qué? De tipo específico. Solamente le va a aplicar ¿a quién? A este tipo de trabajadores, a los trabajadores independientes. Lo que Ana me pregunta, ¿cierto? Es, digamos que yo, por ejemplo, acá en esta, le agregué un tema, ¿cierto? Entonces tú le puedes agregar ahí, cuando estás creando la norma, le puedes, por ejemplo, agregar esa columna de tema. Y tú ya sabes que esa norma trata sobre espacios confinados, ¿cierto? O sobre tareas de alto riesgo, o sobre elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, digamos que ya te permite ampliar la información. En cuanto al orden, ¿cierto? De cómo meterla, normalmente yo lo hago en la medida en que me van generando las normas. Significa que las normas más antiguas están en la parte de acá arriba, ¿cierto? Y las normas más recientes las vamos a encontrar en la parte inferior de la matriz. No me interesa qué tanto crezca, ¿cierto? Porque finalmente yo lo que voy a utilizar son muchos filtros, ¿listo? Normalmente yo termino utilizando muchos filtros independientemente de en qué parte de la matriz ubique la norma, ¿cierto? Entonces realmente no me afecta mucho en qué lugar de la norma lo hago. Suelo, por ejemplo, cuando son relacionados con el mismo tema y hay modificaciones, ¿cierto?
Entonces, normalmente suelo incluirla seguido de donde está la norma de referencia anterior, como para uno tener ahí la trazabilidad cuando está leyendo y está buscando por el mismo tema. Pero la clave, ¿cierto? Más allá de en qué orden lo ingreso, está es en que los campos que registro en la matriz me permitan aplicar filtros en el momento que la vaya a consultar. ¿Listo? Entonces, ese es realmente el secreto de una buena matriz de requisitos legales, es que cuando yo la haga, ¿cierto? Entonces, miren que acá tengo una relacionada, ¿cierto? Entonces, miren, vamos con un tema como es el tema del COPAS, ¿cierto? Entonces, en el tema del COPAS, ¿listo? Miren que yo tengo aproximadamente, acá tengo 12 requisitos, ¿listo? Y esos requisitos están distribuidos ¿en qué normas? Están distribuidos en la resolución 2013 y en el decreto 1295, ¿listo? Entonces yo también podría, ¿cierto? Miren que acá busqué por tema, pero también hubiera podido haber buscado, ¿cierto? Entonces yo vengo acá a descripción del requisito, acá a disposición que regula y yo voy a buscar acá comité, ¿cierto? Entonces, acá dice, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités. Entonces voy a darle a ese filtro. Y miren que me va a mostrar que eso estaba, ¿en qué? En la resolución 2013. Entonces, miren que el secreto está es en qué. Es en que yo tenga bien diligenciada la información acá en el Excel, ¿sí? ¿Vamos ahí? Bueno, recuerden que en Excel, ¿cierto? Para yo poder aplicar los filtros, ¿listo? Para que estos filtros me puedan funcionar en la medida que yo los necesito, así eso parezca repetitivo, ¿listo? Usted me dice, ay, profe, pero es que usted escribió cuántas veces código sustantivo del trabajo, ¿cierto? Miren que está repetido código sustantivo del trabajo 38 veces. Usted me dijo, ay, profe, ¿usted por qué no combinó eso? ¿Cierto? Entonces resulta que cuando yo voy a filtrar y resulta que yo, para que eso se me viera muy bonito, a todos los que dicen código sustantivo del trabajo, lo que hice fue que le di fue combinar, ¿cierto? Es decir, que me aparezca una única vez que todo esto pertenece al código sustantivo del trabajo, ¿listo? Resulta que cuando yo vengo y filtro código sustantivo del trabajo, miren la diferencia, ¿cierto? Resulta que teníamos, ay, qué pena, se me deshizo acá, ¿cierto? Miren que sin filtrar, asociados con el código sustantivo del trabajo, ¿listo? ¿Hay cuántos? 30 y... Acá tengo 38 requisitos, ¿listo? Asociados con el código sustantivo del trabajo. Pero que resulta que si yo, para que eso se me viera más bonito, ¿cierto? No se me viera la repetición de la repetidera, a eso le di combinar, a esos 38 requisitos. Cuando yo vengo y activo el filtro para mirar cuáles son las normas, los artículos que están contenidos en el código sustantivo del trabajo, él lo que me va a hacer es que solamente me va a mostrar la primera de las filas que hacen parte de esas filas combinadas. Entonces yo en Excel prohibido aplicar filtros, está prohibido combinar celdas. ¿Listo? Entonces quédense con esa idea de que en Excel omita combinar, ¿cierto? Evite combinar, eso no se debe de hacer, ¿listo? Bajo ninguna circunstancia, así eso parezca, ¿cierto? Acá, miren, así eso parezca, que eso está en la repetición de la repetidera. Si yo necesito encontrar los 38 artículos que contiene el código sustantivo del trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues tengo que escribirlos, ¿cierto? Asociado a cada artículo, cuál es la norma que aplica para que el filtro pueda funcionar. Si no, me tiro la matriz en la medida que la estoy construyendo. ¿Sí? Entonces mírenlos ahí, ¿cierto? Ahí sí me los muestra a todos, ¿cierto? Todos los que están relacionados con el código sustantivo del trabajo. Entonces no se puede combinar. En Excel
Cada fila tiene que tener la información específica para poder garantizar que cuando aplique el filtro me muestre toda la información que yo necesito evidenciar, ¿sí? ¿Vamos ahí, chicos? Bueno, entonces, acá les mostré, ¿cierto? Digamos, la aplicación que tiene ¿cierto? Estos campos, la disposición que regula, el artículo aplicable, ¿listo? En la descripción del requisito, escoger y pegar tal cual, miren, ¿cierto? Escoger y pegar tal cual lo que dice el artículo, ¿cierto? Yo lo que hago es que pego, copio y pego tal cual aparezca en el requisito, ¿listo? Entonces, simplemente voy y busco en la norma ese artículo y le doy copiar y pegar, tal cual como aparece ahí en la norma, ¿listo? Y digamos que, entonces acá está el requisito tal cual, copiado y pegado, tal cual como me aparece en la norma, y lo que les decía, ¿cierto? Entonces yo puedo asociar a esto un tema, ¿listo? De forma que cuando yo vaya a filtrar, también me permita, ¿cierto? De lo que yo les decía ahorita, ay, venga, yo necesito ver, ¿cierto? Resulta que en mi empresa yo necesito ver cuáles son las normas que me regulan el COPAS. Entonces, acá por el tema me va a permitir a mí, ¿cierto? Identificar cuáles son los temas, las normas relacionadas con ese tema en particular. Porque muchas veces van a encontrar que un mismo tema es tratado en normas diferentes. Miren un tema tan básico como el tema del COPAS, ¿cierto? Miren que ustedes van a encontrar que hay referencia tanto en la resolución 2013 como en el decreto 1295. ¿Listo? Entonces, es importante, ¿cierto? Que ustedes aprendan, pues, hagan la asociación, ¿cierto? Con relación al tema que les interesa o la clasificación de temas que uno mismo va construyendo. Eso ya sí es libre, ¿cierto? Digamos que no hay como un único estándar que diga, ay, sí, mire, los temas son estos. No, digamos que en la medida que uno va aprendiendo a manejar como la información, se le va facilitando la gestión, por ejemplo, de los temas. Si ustedes miran acá, ¿listo? Entonces miren que acá hay muchísimos temas, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, me dice, sobre el tema de accidentes de trabajo, me habla sobre agentes químicos y biológicos, habla sobre, por ejemplo, sobre elementos de protección personal, sobre requisitos de instalaciones. Entonces yo vengo y miro, ¿qué dice, por ejemplo, la ley 9 con relación a elementos de protección personal? Entonces acá me salió en esos temas. Pero si yo incluyo, por ejemplo, la resolución 2400 del 79 también tiene información sobre los elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, esa, digamos, la forma en cómo uno mismo, ¿cierto?, va construyendo un repertorio, ¿cierto?, de temas asociados, ¿cierto?, con diferentes, ¿cierto?, aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, esos son solamente relacionados con seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Digamos, acciones que desde seguridad y salud en el trabajo yo debo implementar para, ¿cierto?, dar cumplimiento a un requisito legal. ¿Listo? Entonces, es muy importante que lo tengan, digamos, claro, porque ya les voy a mostrar, voy a terminar de explicarles el contenido de la matriz y ya vamos a ver, ¿cierto?, porque es importante entender eso. Es decir, yo acá no pongo toda la norma, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no pongo toda la norma? Porque resulta que yo necesito identificar es el qué tengo que hacer. Y ese qué tengo que hacer es lo que yo llamo la evidencia de cumplimiento. Entonces, si ustedes han leído normas, muchas de las normas, por ejemplo, tienen en el primer artículo, dice, por ejemplo, definiciones, ¿cierto? Entonces, pero ya como en el primer artículo dice definiciones, ¿cierto? Resulta que eso es un artículo de esa norma, pero resulta que yo tengo que hacer algo con relación a esas definiciones. No, nada. Entonces, ese artículo tiene que aparecer en mi matriz de requisitos legales. No, porque eso no me implica a mí como empresa realizar ninguna acción. Entonces,
Por eso es que aquí deben de ir única y exclusivamente los requisitos que me implican a mí ejecutar, ¿cierto? Hacer algo, implementar algo, demostrar algo, ¿cierto? No va toda la norma, sino solamente aquellos aspectos que requieren algún tipo de implementación. Y eso es lo que uno coloca acá en la evidencia de cumplimiento, ¿listo? Entonces, en la evidencia de cumplimiento es la forma en cómo yo voy a demostrar que ese requisito que le aplica a mi empresa, yo lo voy a cumplir, ¿sí? Entonces, resulta que un requisito, ¿cierto? Vamos a hacerlo fácil para que ustedes me entiendan. Requisito, evidencia de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, si yo le digo, ¿cierto? Que para usted poder salir a la calle, ¿listo? Solamente pueden circular en la calle las personas mayores de edad. ¿Listo? ¿Usted cómo me demuestra que es mayor de edad? ¿Quién me dice? La cédula, profe. Perfecto. Entonces, miren que para un requisito que es ser mayor de edad, y es algo que yo tengo que demostrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me están diciendo, solamente podrán circular las personas que sean mayores de edad. ¿Usted cómo demuestra eso? Con la cédula, porque la cédula es el documento que acredita que una persona es mayor de edad. Entonces, la evidencia de cumplimiento es la cédula de ciudadanía. ¿Listo? Entonces, de esa forma hay que construir las evidencias de cumplimiento en los requisitos legales. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa para que se hagan una idea. Entonces, vamos con el mismo tema del COPAS, que es un tema, digamos, fácil de entender. Recuerden que el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. Y resulta que en el artículo primero, ¿cierto?, de la resolución 2013 del 86, dice que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del decreto que se reglamenta y con la presente resolución. ¿Listo? Entonces, mire que me está diciendo que toda empresa de más de 10 trabajadores tiene que tener un comité, ¿cierto? Yo como demuestro que mi empresa, ¿cierto?, tiene un comité, ¿listo? Entonces, eso lo demuestro, entonces yo por acá les puse, ¿cierto? Entonces, la evidencia de cumplimiento de ese requisito es que el acta de conformación de ese comité. Entonces, yo tengo por allá en mi carpeta un acta de conformación en el que dice quiénes son los integrantes del COPAS. Y esa evidencia me va a servir para varias cosas, ¿listo? Lo mismo que con la cédula, ¿cierto? Entonces vamos al mismo ejemplo. Entonces la cédula a usted le sirve para identificarse, por ejemplo, para votar. Entonces resulta que esa evidencia, es decir, ese documento, que es una evidencia de cumplimiento, le sirve para un requisito o, ¿cierto?, que es que demostrar que usted es mayor de edad para votar. Pero resulta que la cédula también le sirve para hacer un trámite en una notaría, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es el documento que lo identifica usted como persona. Entonces, miren que una misma evidencia de cumplimiento me puede servir para cumplir varios requisitos. Y miren lo que pasa. Acá, por ejemplo, yo tengo que la misma evidencia de cumplimiento me sirve, en este caso, para más de un requisito, ¿cierto? Me sirve para cumplir el artículo primero del decreto de la resolución 2013, me sirve para cumplir el artículo 63 del 1295 y también me sirve para cumplir el artículo 2. ¿Listo? Entonces, miren que no es que cada requisito tenga que tener una evidencia de cumplimiento diferente, ¿cierto? Pero sí tengo que tener la asociación de para cada requisito cuál evidencia me sirve. ¿Cierto? La evidencia puede ser la misma para varios requisitos, ¿sí? Pero digamos que me sirve, pero sí tengo que tener asociado para cada requisito cuál es la evidencia de cumplimiento, así sea la misma. Entonces miren que esa acta, por ejemplo, esa acta de conformación me sirve para demostrar que tengo conformado un comité por ser una empresa de más de 10 trabajadores, ¿listo? Me exige que, ¿qué? Me dice que el comité, bueno, miren, que el comité de medicina, ¿cierto? Se entenderá, ¿cierto? Como comité paritario, ¿listo? Y que, ¿cómo está conformado? Entonces me dice, vea, de 10 a 49 trabajadores por un representante de cada una de las partes, de 50 a 499 por 2, de 500 a 999 por 4 y de 1000 o más trabajadores de
también de 4 o más representantes. ¿Listo? Entonces, esta información toda la constato ¿dónde? En el acta de conformación. ¿Listo? Entonces, el mismo documento me sirve para cumplir varios requisitos. Pero miren que, por ejemplo, para otro requisito, también relacionado con el comité, ¿listo? Me dice que a las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales, los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité. Miren que ese requisito de la asistencia de los miembros principales a las reuniones del COPAS, yo ya no la voy a evidenciar con el acta de conformación. ¿La voy a evidenciar con qué? Con las actas de reunión del comité y con los registros de asistencia a las reuniones de ese comité. ¿Listo? Entonces, miren que no es que en todos aplique el mismo requisito, se puede repetir, ¿listo? Y digamos que debo ser específico de asociar para cada requisito, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia de cumplimiento que me va a garantizar que ese requisito se está cumpliendo en el momento que corre, pues en el momento que estoy haciendo la verificación. ¿Listo? ¿Qué más campos tienen en la matriz? Entonces tienen la información de, además de la evidencia de cumplimiento, quién es el responsable del cumplimiento de ese requisito. Y aquí quítese algo de la cabeza. No todo lo tiene que hacer Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, Seguridad y Salud en el Trabajo es quien administra esta matriz de requisitos legales. No significa que Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa es la que tenga que implementar todo y absolutamente todo lo que pide las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo. No. Digamos que hay muchas de las normas que asumen otras áreas de la empresa. ¿Listo? Y que no es necesario que usted, ¿cierto?, se eche la carga para garantizar, ¿cierto?, que por ejemplo, que se cumpla el requisito. Entonces, miren, un requisito, ¿cierto?, como, ¿cierto?, el manejo de juegos pirotécnicos, ¿listo?, que dice que la venta al público y utilización de artículos pirotécnicos, ¿cierto?, requiere autorización del Ministerio de Salud, la cual solo podrá expedirse con el cumplimiento de los requisitos de seguridad y demás que se establezcan para tal efecto. ¿Será que usted, como Seguridad y Salud en el Trabajo, es quien tiene que tramitar el permiso en el Ministerio de Salud? No, esa autorización expedida por el Ministerio de Salud la tiene que tramitar el dueño del chuzo, y el dueño del chuzo es el representante legal. Entonces, a usted puede que le toque hacer por allá un montón de documentos para que se pueda pedir el permiso, pero finalmente quien responde porque el permiso exista es ¿quién? Es el representante legal. Entonces miren que realmente esa autorización no es responsabilidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero como resulta que esto tiene un requisito asociado con Seguridad y Salud en el Trabajo, hace parte de la matriz de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Pero no significa que usted tenga que hacerlo todo, absolutamente todo en la empresa, no. Mire, por acá también hay responsabilidades, por ejemplo, en personal de gestión humana, ¿listo? Entonces, digamos que el suministro, por ejemplo, de las dotaciones, ¿cierto? Que eso se confunde mucho con Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo no entrega dotación, la dotación la entrega gestión humana. Que en algunos casos la dotación se convierte en elemento de protección personal, sí, como es el caso, por ejemplo, de los zapatos. ¿Listo? Entonces, un trabajador al que esté obligado a dársele dotación, ¿listo?, por norma, es decir, que se gana hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ha pasado su periodo de prueba, ¿listo? Yo puedo, digamos, reemplazar el calzado que le tengo que dar por dotación con las botas de seguridad que tendría que utilizar en el momento en el que ese sea un riesgo al cual está expuesto. Pero no significa que yo también soy responsable de entregarle la camiseta, el jean, que son elementos de dotación. Eso es responsabilidad de gestión humana. Entonces, miren que en algunos de los requisitos, ¿cierto? No todo lo hace uno, ¿cierto? No todo es responsabilidad de seguridad en el trabajo, sino que usted puede delegar responsables de esos requisitos en otras personas. ¿Listo? Entonces, para que se quiten, digamos, como esa idea, porque uno normalmente, acá en los responsables de cumplimiento de los requisitos, termina viendo que casi todo lo tiene que hacer Seguridad y Salud en el Trabajo. No, ¿cierto? Entonces, digamos que
usted puede asignar responsabilidades en la empresa de requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que, por ejemplo, los permisos para tareas de alto riesgo, por ejemplo, un permiso para trabajo en alturas. Si usted tiene coordinadores de trabajo en alturas en su empresa, pues resulta que usted no es el responsable de firmar todos los permisos, pues para eso entrenó a los coordinadores de tareas de trabajos en alturas. Entonces, ese coordinador será el responsable de garantizar que se realice el diligenciamiento de la lista de inspección antes de la ejecución de cada tarea, que es un requisito que está plasmado en la resolución que habla de tareas de alto riesgo. Entonces, no es seguridad y salud en el trabajo quien debe hacerlo. En ese caso, es específicamente el coordinador de alturas, que en muchos casos es el mismo, sí, pero en otros casos puede ser un trabajador entrenado y capacitado y formado que haga la tarea, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente surgen muchos requisitos que no necesariamente usted es el que tenga que hacerlo todo en la empresa. Entonces, ahí puede asignar responsables, ¿sí? Esto en cuanto a la definición de la evidencia de cumplimiento y el responsable del cumplimiento. Entonces, ojo que la norma nos exige tener identificados los requisitos, saber cómo se cumplen y evaluar si esos requisitos se cumplen o no. ¿Listo? Entonces, no solamente es tenerlos identificados, ¿listo? Es adicionalmente, ¿cierto? Tenerlos identificados, definir cómo los voy a cumplir y evaluar si los cumplo o no. ¿Listo? Y ojo que el desconocimiento de la norma no me exime de la responsabilidad de cumplirla. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, el hecho de que haya una norma que usted no sabía que existía, no significa que usted no la tenga que cumplir. No, usted tiene que garantizar que todas las normas, ¿cierto? Independientemente de que usted las conozca o no, hay que cumplirlas. Y digamos que usted tiene que evaluar ese cumplimiento de esa norma. Entonces, ese cumplimiento de esa norma, yo lo que hago es que hago como una verificación, digamos, por cada requisito de si se cumple o no. Entonces, ¿en qué fecha se hizo la verificación? Y no significa que todos los requisitos se tengan que cumplir y se tengan que verificar en la misma fecha. No, ¿por qué? Porque puede que esa norma, ¿cierto? Por ejemplo, la norma de protocolos de bioseguridad, que apenas surgió este año, ¿listo? Tenga una fecha de verificación de cumplimiento de ese requisito muy reciente, pero una norma, como por ejemplo la norma de tareas de alto riesgo, ¿cierto? Que la implementamos, digamos, hace 2 o 3 años, esa fecha de verificación de cumplimiento puede ser en fecha anterior a la última fecha que yo tengo acá. Entonces, esas fechas de verificación de cumplimiento dependen del momento de expedición de la norma, del ingreso a la matriz y del momento en el cual se hizo la validación de que el requisito se cumplía o no, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando yo hago verificación de cumplimiento de requisitos legales, ¿cierto? No es necesario que todos los requisitos se cumplan. Es decir, yo puedo hacer un ejercicio de verificación de cumplimiento, aún sabiendo que no cumplo con todos los requisitos. Porque yo por acá, listo, miren que yo por acá tengo un campo en el que le pregunto, ¿cierto? Digo, ¿cuál es la fecha? ¿Quién hizo la verificación? Y yo por acá pregunto si existe o no evidencia actualizada de ese requisito. Entonces, digamos que yo estoy tramitando un permiso, ¿listo? Digamos que el requisito fuera un permiso. Yo ya sé cuál es la norma, ¿cierto? Entonces yo ya tengo toda la información de aquí para atrás. Yo ya sé cuál es la norma, cuál es la disposición, cuál es el requisito, que la evidencia de cumplimiento es la expedición del permiso, del certificado o del curso, que eso lo debe cumplir tal área, ¿listo? Y resulta que hoy yo hice una verificación de cumplimiento de requisitos legales y sé que ese requisito no lo cumplo. Entonces yo coloco la fecha de hoy, coloco quién hizo la verificación, ¿listo? Y le voy a colocar acá que no tengo la evidencia actualizada, ¿listo? Es decir, que aún ese documento no lo tengo. ¿Y eso qué me va a generar? Eso me va a generar automáticamente un plan de acción, ¿listo? Es decir, esto me debería activar un plan de acción para yo garantizar que ese requisito se cumpla en mi empresa, ¿sí?
Entonces, digamos que puede que muy bonito, yo tenga todo que sí, pero también puedo tener ejercicios de verificación de cumplimiento en los cuales me dé cuenta que el requisito en el momento que yo hice la verificación aún no se cumple. Y que lo que voy a hacer es entonces a generarle un plan de acción a ese requisito, ¿sí? ¿Qué no recomiendo yo? Mezclar aquí planes de acción. Es decir, si yo ya sé que tengo que implementar un plan de acción para cumplir ese requisito, ¿cierto? Yo no recomiendo que usted acá en la misma matriz de requisitos legales coloque cuál es el plan de acción, ¿cierto? Eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se les vuelve muy extensa y normalmente, ¿cierto? Uno le surgen planes de acción en seguridad y salud en el trabajo de un montón de fuentes. Entonces resulta que le surgen a uno planes de acción de la actualización de la matriz de requisitos legales, le surgen a uno planes de acción producto de la investigación de un accidente de trabajo, le surge a uno un plan de acción producto de una inspección, le surge a uno un plan de acción producto de una auditoría interna. Entonces resulta que si usted tuviera planes de acción en cada uno de los documentos que genera, pues eso se le vuelve imposible de controlar. Por eso es que por seguridad y salud en el trabajo, por allá hay ¿cierto? Un numeral en el sistema de gestión que se llama medidas preventivas y correctivas. ¿Listo? Y esas medidas preventivas y correctivas son las que le permiten a usted compilar todas las fuentes que le generan a usted planes de acción. Es decir, que aquí simplemente lo que usted está haciendo es identificar que requiere gestionar un plan de acción y deberá aparecer es en la matriz de planes de acción ese qué específico que se tiene que hacer. ¿Sí? No sé si con eso me hago entender con relación a la diferencia entre tenerlo aquí a tenerlo compilado en esa matriz de medidas preventivas y correctivas en seguridad y salud en el trabajo. Sí, profe, es correcto. Hola, Víctor, cuéntame. No, que sí, profe, que sí. Que sí, sí, qué pena que no te entendí. Así es. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Hasta ahí? Pues yo tengo una, pues como así, ¿quién se encarga como de, cómo decirlo, como de, pues sí, como que las normas se cumplen? O sea, así como a nivel, sí, pues como, ¿cómo decirlo? Pues sí, como en el país, ¿quién se encarga de hacer eso? Bueno, entonces digamos que las oficinas del trabajo son las responsables de verificar, ¿cierto? Que las empresas cumplan en materia, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, todos los requisitos legales asociados con seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces digamos que esta matriz y el cumplimiento de los requisitos aquí plasmados son objeto de inspección de las oficinas del trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema de inspecciones por parte de las oficinas del trabajo? Pues muy probablemente, si usted es una empresa que nunca ha tenido un accidente de trabajo grave o mortal, usted no está ni en el radar de la oficina del trabajo, ¿cierto? O usted nunca ha tenido un trabajador que lo demande, muy probablemente usted no está en el radar de las oficinas del trabajo regionales. Pero vaya que usted sea una empresa que haya tenido un accidente de trabajo grave o mortal, ¿listo? O que tenga una demanda en curso con el ministerio, con alguna oficina del trabajo, eso lo pone en el radar, ¿listo? Y eso es así como cuando usted está caído en la casa. Su mamá le tiene los 20.000 ojos encima y busca por dónde metérsele, ¿listo? Entonces, digamos que como puede que jamás en la vida le llegue una visita de la oficina del trabajo a su empresa, porque usted no está en el radar de esa empresa, pero puede que en algún momento, listo, Dios no lo quiera, usted tenga una situación en la cual, por ejemplo, le ocurra un accidente de trabajo mortal. Eso casi que es como abrirle la puerta a que lo vayan y lo esculquen, ¿listo? Entonces, por eso hay que estar preparados para que en caso de que eso ocurra, ¿cierto? Usted tenga y pueda evidenciar que se cumpla todo lo que en la empresa le aplica. Eso desde la perspectiva de posibles multas o sanciones, ¿cierto? Eso es como el peor de los escenarios. Ahora, desde la perspectiva de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo,
recuerda que dependiendo del nivel de riesgo de la empresa y del número de trabajadores, hará parte o no de uno de los requisitos de los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para las empresas grandes, es decir, de más de 50 trabajadores, o empresas con niveles de riesgo 3, 4 y 5, que son las empresas, digamos, de mayor nivel de riesgo, esta matriz de requisitos legales es obligatoria, es decir, hace parte de los requisitos mínimos, es decir, de esos estándares mínimos que deben cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es objeto de revisión como parte de los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, María Camila. Bueno, y para ir por acá, Ana, cuéntame. Profe, por ejemplo, está bien, pues nosotros debemos de tener la capacidad de identificar todas estas normas, ¿cierto? Pero al fin y al cabo nosotros no somos abogados, ¿cierto? Entonces, esta matriz, pues sería bueno que la revisara un abogado como especialista en derecho laboral, o sea, como para uno no acarrear con toda la responsabilidad sola, como, ay, es que le falta un requisito porque usted no lo identificó. Digamos que es bueno apoyarse. Las administradoras de las ARLs, listo, uno puede negociar, por ejemplo, entre los planes de trabajo anuales con la ARL, una revisión de la matriz de requisitos legales, ¿cierto? Y digamos que ellos tienen profesionales especialistas en el tema que lo pueden a uno apoyar en el tema de expedición de normas, pues de inclusión de normas en la matriz de requisitos, legales. Y digamos que lo que se busca es que uno, como responsable de los sistemas, pues tenga la habilidad, ¿cierto?, de identificar esos requisitos y sobre todo, listo, digamos que la habilidad clave está acá, ¿cierto?, en definir cómo se cumple ese requisito en la empresa y quién debería ser el responsable del cumplimiento de ese requisito. Digamos, para eso está uno en la empresa, para uno garantizar que como parte de su gestión se garantice que esos requisitos legales se cumplan. Y pues uno se puede apoyar con un profesional especialista en el área para que le haga uno una revisión y una evaluación de ese cumplimiento. Eso es una buena práctica de auditoría y control interno en materia de requisitos legales. Profe, bueno, y la otra pregunta que tenía es, ¿qué tan cierto es que a medida que las normas vayan quedando derogadas, debemos eliminarla de la matriz? Eso es cierto, Ana. Digamos, en la medida que las normas ya no van siendo vigentes, yo debo eliminarlas, ¿cierto?, de la matriz. Y digamos que en matrices de requisitos legales, el tema del control de cambios viene a ser una cosa, digamos, casi que una bitácora. ¿Listo? Este control de cambios en las matrices de requisitos legales te soporta a ti, ¿cierto? Te soporta a ti la última, pues todas las versiones que ha tenido la matriz, ¿cierto? Entonces, es fundamental, ¿cierto? Entonces, digamos que tú vas por allá en la versión 15, ¿cierto? Ya tú estás súper juicioso y cada que se va generando una norma, ¿cierto?, vas en la versión 15. Mi recomendación es que la matriz la manejen en una sola hoja, ¿cierto? Es decir, que cada matriz la manejen en una sola hoja. Y mi recomendación siempre, voy a darle eliminar acá, mi recomendación siempre es que tengan, digamos, visible la última versión de la matriz. Entonces, si voy en la 15, que esta sea mi matriz, ¿cierto? Versión 15. Versión 15. ¿Listo? Que si llego a hacer alguna modificación, ¿cierto? Es decir, si identifico que necesito hacer alguna modificación, vengo y creo la versión 16 de la matriz, supongamos que esa sea en la que yo voy, simplemente lo que hago es que le doy acá un copiar, ¿cierto? Creo una copia de la última versión que tenga vigente mi matriz, ¿listo? Vengo y reemplazo versión 16, ¿listo? Esta la oculto y dejo vigente la última, ¿listo? De forma que si llevo 50, pues 50 versiones voy a tener ahí guardadas.
Y acá en el control de cambios, acá en la descripción, aclaro, ¿cierto? Entonces, A se elimina, ¿cierto? Perdón, acá en la versión 16. Se elimina, ¿cierto? Los artículos relacionados, ¿cierto? Con tal norma. ¿Sí? Es, por ejemplo, la transición que hubo de la resolución 666, ¿cierto?, a la nueva resolución de protocolos de bioseguridad. Entonces me debió haber generado un cambio de versión en mi matriz, porque elimino una norma. O si incluye una nueva norma, también debería crear una nueva versión de la matriz. Es la forma en la que yo les recomiendo guardar versiones y registrar versiones, para garantizar que todos los cambios les queden documentados. Este control de cambios, que es como una bitácora de cómo han sufrido las actualizaciones de las matrices de requisitos legales, es clave para poder garantizar un buen versionamiento en esas matrices. Profe, la verdad yo siempre he estado confundida de cómo es eso de las versiones, pues yo no sé qué tan, o sea, si por ejemplo la revisión cuenta como versión, pues no tengo como tanto conocimiento en esa parte De manejo de documental. versiones. Bueno, entonces mira, eso suele depender mucho del sistema de calidad que tenga la empresa. Como norma general, ¿cierto? Digamos que la forma más fácil de entender, ¿cierto? Un manejo de versiones en documentos a nivel de sistemas de gestión es que una modificación, ¿listo? Es decir, si tú realizas una modificación de contenido, te debe implicar un cambio en el número de versión, ¿listo? Es decir, en el entero. Entonces, si yo modifico contenido dentro de dentro del documento, eso me debe generar una versión, es decir, incluir una nueva norma, eliminar una norma, como cambia el contenido del documento, ¿cierto? Que en este caso sería mi matriz, eso te generaría cambio en el número de la versión, pasar del 15 al 16, ¿cierto? Ahora, si yo en mi empresa manejo, ¿cierto? Esa es, digamos, la forma más básica. Si simplemente lo que yo hago es una actualización, ¿cierto? Es decir, resulta que no eliminé contenido, no cambié el contenido en sí de la norma, ¿cierto? Pero lo que hice, por ejemplo, fue una verificación de cumplimiento. ¿Listo? Que puede ser, pero en contenido, es decir, el contenido en sí del documento sigue siendo el mismo. Eso me deberá generar acá en el control de cambios. Entonces, el documento sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tengo el cambio y esta sería mi versión 15.1 y la versión 15.2, ¿listo? Es una versión que hace una modificación, pero sin eliminar o ingresar contenido. Eso depende, como te digo, del sistema de calidad que tengan en la empresa. Y eso tiene que ser una convención que haga parte del control documental de la empresa. Porque se puede generar, porque se puede prestar para múltiples interpretaciones. Cuando eso no está claro, hay quienes, ¿cierto?, no pasan, te lo voy a poner, yo conozco documentos en los que tengo versión 1.10, ¿cierto? Y cuando yo voy y miro ese 1.10, ¿listo? Resulta que han sido 10 modificaciones a el contenido de esa norma, pero han quitado, metido, ¿cierto? Entonces, eso depende de la empresa. ¿Cómo puedo tener versiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para esos mismos 10 cambios que han ocurrido en ese documento? Entonces depende mucho de la estructura de calidad que maneje la empresa. Pero hay que convenirlo. Como parte del ejercicio de documentación debe quedar claro cómo es el manejo de versiones. ¿Cuándo implica cambio de número o cuándo implica cambio de dígito? Y entonces, profe, por ejemplo, si las empresas no tienen gestión de calidad, pues por ejemplo, donde yo trabajo solo tienen el sistema de gestión, pues el de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí lo más fácil, pues para nosotros, que digamos no estamos tan ligados a ese tema de calidad, pues por desconocimiento, sería entonces ponerle 15 punto, por ejemplo, la revisión que se hace anual sería 15.1.
Exactamente. ¿cierto? Y colocar verificación de cumplimiento. Y ya en Exacto. caso que salga, bueno, que la hagamos hoy y que dentro de un mes salga una resolución nueva o una circular en esto de COVID, entonces ya ahí sería 16. Exactamente. Ujú. Ahí la Ok, entendiste. profe. Listo. Ujú. Sí, en ese caso, como no tienes, digamos, como yo le digo ahí, como ahí no hay papá de referencia, ¿cierto? Entonces usted mismo establece su norma. Entonces es como, por ejemplo, que cómo se codifican los formatos, los procedimientos, eso depende de la estructura de calidad que tenga la empresa. Si la empresa no tiene ninguna estructura, pues yo adapto el que yo considere que se pueda manejar con un sentido, ¿cierto? Con un sentido lógico, pero yo lo adapto y lo implemento. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé, chicos, si tengan alguna otra duda, pregunta. No. Bueno, chicos, entonces, digamos que dejemos hasta aquí por hoy. El sábado vemos un tema de manejo de documentación con relación a esa referenciación de normas para que ustedes miren una herramienta muy útil que pueden utilizar, que es la creación de vínculos a objetos e hipervínculos con páginas para que tengan disponibles las fuentes de consulta de las normas, que es algo que a uno le quita mucho tiempo, ¿cierto? Usted normalmente, a pesar de tener la matriz de requisitos legales, listo, normalmente entra a consultar el documento origen, el documento fuente. Entonces, facilitar un poco el acceso a esos documentos, creando algo así como una biblioteca de documentos para que miren cómo lo podemos manejar en temas de requisitos legales, y ya eso va a depender mucho del gusto, ¿cierto? Sí, tener el documento, que no es lo ideal, sino que lo ideal es tener los accesos a las páginas donde se encuentran publicadas las normas, según lo que les mostré en el videito introductorio, para garantizar que siempre consulten la última fuente de información disponible con relación a una norma. ¿Listo? Entonces, el sábado trabajamos un poquito sobre ese tema y miramos también cómo calcular acá unos indicadores de cumplimiento con relación a esos requisitos legales que vamos generando. Profe, Dime, Ana. qué pena. ¿Tú me podrías regalar ahorita, apenas terminemos un momentico? Yo te hago ya una consulta pues como más personal, o sea, de seguridad, pero no ya del tema de matriz de requisitos. Claro que sí, Ana, con todo el gusto. Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces una feliz noche, que descansen y nos vemos el sábado si todo sale bien. Muchas gracias, profe. Hasta Con luego. mucho gusto. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.